Bienvenido de vuelta a nuestras charlas sobre el libro de refactoring de Martin Fowler, segunda edición. Retomemos la refactorización donde la habíamos dejado en sesiones anteriores. He ganado un poco de tiempo y he organizado este diagrama de clases conforme lo habíamos dejado anteriormente. Partimos de este diseño donde teníamos un Charge Calculator, un Credits Calculator y un Beeline Item Factory que dependían del Play Extractor y al mismo tiempo del Play Resolver. Tenían esta dependencia del Play Resolver de forma de variable de instancia y creaban instancias del Play Extractor cuando requerían sacar la obra para calcular bien sea el Beeline Item o cuánto era que se tenía que cargar por performance o cuántos créditos iban a dar a ese performance. Hicimos un cambio, de modo que eran los clientes de estas tres clases, o sea, Beeline Items Extractor, el Invoice Credits Calculator y también, bueno, en general quedaban el Beeline Items Extractor, la dependencia con el Play Extractor. Y de esta manera entonces el Beeline Item Factory recibía un play, así como también el Charge Calculator recibía este play y el Credits Calculator recibía el play. Voy a hacer un poco de zoom aquí para que podamos ver mejor. Entonces esta sería la obra que reciben, esta obra y aquí reciben la obra. Observa que ya no hay acoplamiento con el Play Resolver, sino que el acoplamiento está en el Beeline Items Extractor y en el Invoice Credits Calculator por estos lados. Bueno, esto está muy bien. Ahora, antes de retomar con el ritmo que lleva el libro en la página 34, pues analicemos un último detalle en el Default Build Printer. Como puedes ver, el Default Build Printer aquí tiene más de una responsabilidad. ¿Por qué lo digo? Porque mira que este Default Build Printer está delegando la responsabilidad al Default Bill Calculator para que haga el cálculo de esa cuenta de cobro y adicionalmente este es responsable de pintar en pantalla. Entonces mira que tiene dos responsabilidades. Una, saber a quién le delega este cálculo y dos, pintar en pantalla como corresponde. Martin Fowler requiere o quiere que hagamos esta refactorización del split face para que justamente podamos dividir este cálculo en dos. ¿Qué cosa? El cálculo de lógica de negocio por este lado y también el de pintar en pantalla por otro lado. En este caso, todavía nos falta desacoplar un poco este diseño. Vamos a ver cuál es el diseño que te propongo ahora. En lugar de que tengamos este default build printer acoplado a la impresión específica que se vaya a hacer, pues yo te invito a que lo hagamos de esta forma. Tenemos por un lado el build calculator, tenemos por acá un build renderer, que en este caso el build renderer, bueno, aquí me equivoqué, sería render. El build renderer es una interfaz que puede ser conformada por el plain build renderer y por el HTML build renderer, de modo que cada una de estas va a poder imprimir el resultado según como lo necesite. Y al final el default build printer se va a encargar de coordinar entre el calculator y el renderer cuál va a ser el resultado. Observemos que también aparece un cambio en cuanto a la fábrica, porque la fábrica ya no estaría creando la instancia con un simple create, sino que tendríamos dos métodos estáticos, uno para crear el printer plano y otro para crear el printer de HTML. Observa que sea como sea, la fábrica mantiene una aproximación orientada a una interfaz en lugar de una implementación. Estamos no acoplados al default build printer, sino que estamos acoplados a este build printer de acá. Esto nos va a dar flexibilidad en caso de que queramos intercambiar implementaciones y va a mantener el diseño de la fábrica abstracto. Antes de avanzar, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? En primer lugar, extraer este pedacito de código en una clase nueva que yo voy a llamar Plain Build Renderer. Creemos la preautomatizada. Recuerda que en principio podríamos avanzar simplemente extrayendo la clase y como nosotros ya tenemos unas pruebas de integración que nos respaldan, en principio las pruebas de integración entre comillas nos bastan. Sin embargo, es buena idea tener las pruebas automatizadas unitarias para facilitar las refactorizaciones futuras. Vamos a crear entonces aquí el plain, voy a ver el diagrama, es plain build renderer. Plain Build Renderer.
tests. Vamos a copiar el nombre aquí rápidamente. Es un exit test case de Swift. Listo, aquí @testable import refactoring Martin Fowler. Aquí private var suit, que es de este tipo. Vamos a reorganizar este código, lo mismo de siempre. Copiamos, super, pegamos, enter. Y aquí voy a hacer suit igual nil. Borro esta prueba y ya podemos empezar. Cuando compile y corra las pruebas, obviamente esta aplicación se va a estallar porque el plain build renderer no existe. Entonces, para ello, el código mínimo que necesito para hacer que la prueba pase será que yo cree la clase por acá, plain build renderer. La voy a crear y en este punto crearé la clase. Compilo, corro las pruebas. Y ya, funciona perfectamente. Compilan y las pruebas deberían estar pasando en unos instantes. Después de que ya terminemos de construir este plain build renderer, recuerda que podemos refactorizar un poco. Así que vamos a crear aquí el protocolo que se llame build renderer. Vamos a hacer que la clase conforme el protocolo. Y antes de que empecemos a escribir el resto del código en el protocolo, recuerda que tenemos una aproximación orientada a pruebas automatizadas, así que vamos a escribir primero la prueba automatizada. Entonces, en principio, el plain build renderer va a recibir cierto build. Entonces vamos a buscar un build específico, o es más, simplemente vamos a ponerlo acá. Vamos a poner un private enum stop. Y aquí vamos a hacer static let some build. Aquí vamos a crear el build que va a usar como customer. Vamos a crear aquí un static let customer igual Goyes, un static let items igual un arreglo de build line item que tiene como play name. Vamos a ver aquí. Vamos a crear un nuevo stub por acá. Vamos a crear aquí un play name, digamos, some name 1, amount incense, pongámosle 2000, audience, pongámosle 3, pongámosle una coma, copiemos, peguémoslo 3 veces. Vamos a rebautizar esto, vamos a poner amount incense 3 y aquí 44. Audience, vamos a poner 2 y aquí 1. Ya, en este punto vamos a colocar el customer. Aquí vamos a colocar los items. Y al mismo tiempo vamos a colocar el total amount incense. Vamos a ponerle 50.000 más bien. Más bien 55.000. Y credits earned. Vamos a ponerle 600, bueno, 6.000. Vamos a ponerle 6.000. Listo, credits. Y por acá vamos a poner el total amount. Perfecto. En este punto vamos a inicializar el sub con un build que sería el stop.someBuild. Compilamos, corremos las pruebas y obviamente no funciona porque dice que le estamos pasando cierto argumento al constructor que espera recibir 0 argumentos. Vamos a poner aquí que más bien la clase de producción espera recibir un build. Compilamos, corremos las pruebas y vemos que funciona. Después de esto, esperamos que tenga un método render. Entonces, el método render funcionaría algo así. Ya. Dado cierta cuenta de cobro, debería pintarla en texto plano. ¿Cuál es el valor esperado que queremos que tenga digamos así, este componente cuando llamemos el render?
Actual result. El valor esperado que queremos que tenga es algo así. El expected output. Vamos a ponerlo así en los estados. Statement for Hamlet, no sé qué será, vamos a ponerlo así. Uno. Bueno, la verdad es que me da pereza organizar este valor esperado. Y nos vamos a apoyar básicamente en cómo funciona una prueba de caracterización, porque ya tenemos el código de producción, básicamente. Vamos a poner aquí XCT, assert equal, actual result con el stop.expected result. Compilamos, corremos las pruebas. Obviamente no funciona porque el método render no existe. Vamos a poner aquí método render que me retorna un string. No, esto es de Kotlin. Listo, ya tenemos que retornar un string. Y en este caso, pues lo que vamos a hacer es retornar vacío. Sería lo mínimo que requerimos para que la prueba pase. Listo, perfecto. Pasó perfectamente porque lo que queríamos era que el expected result fuera este vacío. Ahora vamos a apoyarnos de una trampita. Bueno, primero vamos a refactorizar un poquito el código. Vamos a poner que este método también está en el protocolo. Y nos vamos a apoyar un poco en esta trampita de copiar ese código de producción. Vamos a ir al default build printer. Vamos a ponerlo así, de esta forma. Al parecer aquí dice que necesita todavía arrojar una excepción. Bueno, vamos a arrojar una excepción. Vamos a modificar ese código también. Bueno, en este caso, obviamente tenemos que hacer que el código de pruebas cambie primero. Así que vamos a... Ah, bueno, de hecho aquí parecía que ya tenía el throws, pero faltaba este try. Vamos a poner el throws aquí también. Vamos a colocar el throws aquí también. Compilamos, corremos las pruebas, vemos que todo funciona. Ah, listo, pero ahora la prueba se estalla porque el resultado no es igual. Y ahora lo que hacemos es copiarnos el código. Copiamos entonces el valor que aparece aquí en la validación de la prueba y lo pegamos en este punto. Vamos a colocarlo por acá. Ya. Corremos las pruebas y al parecer todo pasa, o sea que pasaron perfectamente. Excelente. Observa lo fácil que sacamos esta prueba automatizada con base en la definición de lo que viene siendo una prueba de caracterización. Esta estuvo muy fácil y ahora lo que vamos a hacer será reorganizar el default build printer. Este default build printer ahora ya no va a imprimir directamente el resultado, sino que va a tratar de hacerlo a través del plain build render. Le vamos a pasar cierto build, que es este. Compilamos. Ah, bueno, y me falta aquí invocarle el método render. Compilamos, corremos las pruebas. Vemos que todo funciona perfectamente. Eso es lo que queríamos. En principio podríamos también hacer esto. Reemplazar el código que tenemos acá y también podríamos hacer reemplazar este código acá. Podríamos hacer que pasen las pruebas perfectamente. Sin embargo, bueno, la verdad es que esto no creo que le añada demasiado valor al tratar de eliminar esos métodos y al contrario, creo que poner estos métodos nos dan un nivel de abstracción superior en este punto. Obviamente este render plain text sería como más bien render. Este método ahora se llamaría render. Vamos a poner estos métodos para que sean privados, de modo que ya no se puedan acceder desde afuera. Y solamente se puede acceder a través del statement. Perfecto. Eso está muy bien. Lo que pasa es que en lugar de tener este default build calculator, pues resulta que necesitamos de alguna manera hacer que se inyecte estos valores desde la fábrica. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Una manera podría ser que
hagamos que este default build printer reciba una instancia de una clase que me retorne, bien sea el plain build renderer o el HTML build renderer. En cualquiera de los dos, el default build printer requeriría saber cuál de los dos se va a invocar. Sin embargo, existe otra aproximación que consiste en modificar el build printer factory. De modo que el build printer factory, según el método que sea invocado acá, pues va a pasar una u otra forma de pintar en pantalla. Entonces, lo primero que vamos a hacer será crear nuestro HTML build renderer. Vamos a crear nuestro HTML build renderer. Vamos a crear las pruebas. Las pruebas serían muy semejantes. De hecho, voy a copiar y pegarlas todas aquí porque de esta forma me ahorro un poco de tiempo. Voy a copiar el nombre de estas pruebas, las voy a pegar por acá. HTML build renderer, el nombre de la clase se llama HTML build renderer. Vamos a pasarlo por acá. Y en principio lo que quiere es, voy a llamarlo de una forma muy similar, solamente que it should render in HTML. Ya. ¿Qué quiero hacer con este render? Primero, el resultado va a venir aquí con un H1. Bueno, voy a hacer esto tras bambalinas. Voy a reorganizar cuál es el resultado de salida. Porque en este preciso instante, pues no me acuerdo bien cómo es que genero esa tabla en HTML. En un momento vuelvo. Listo, ahí ya terminé la prueba automatizada. Lo que hice fue básicamente pintar que el título sería con un H1, imprimo la tabla, luego imprimo un table row donde tiene cierto encabezado, table header, tengo la obra, cierro el encabezado de este de acá que abrí, luego abro uno para seats, otro para coasts y luego creo unas filas para la data que va a tener estas columnas. Entonces tiene un subname 1, subname 2, subname 3. Para los seats voy a tener aquí 3, 1, 2 y para el costo voy a tener 20, 3 y punto 44. Cierro la etiqueta de table, luego tengo el resultado de cuánto se debe en total y cuántos créditos se ganaron. Compilo, corro las pruebas, obviamente no pasan porque requiero crear el HTML build renderer. Vamos a crear el HTML build renderer. Lo creo y va a ser muy parecido al que yo tengo acá del plain build renderer. Así que voy a robarme este código. En principio, las pruebas del código del HTML build renderer van a ser muy parecidas. Bueno, de hecho, como viste, las pruebas fueron idénticas, ¿cierto? Si compilo, corro las pruebas, en principio compila, pero no debería pasar, porque como me copié tal cual el código, entonces mira que me está trayendo en este caso el resultado como si fuera impreso en texto plano. Entonces vamos a organizar un poquito este código. En principio esto sería imprimir un H1. Aquí vamos a poner el backslash n, nos sirve, así que vamos a colocar el slash h1 para cerrar la etiqueta del encabezado. Vamos a poner en este result un más igual table. Vamos a hacer backslash n. Vamos a cerrar aquí, perdón, aquí me equivoqué, esto es más igual. Vamos a colocar después de la tabla, pues una etiqueta para cerrar la tabla. Vamos a colocar una etiqueta para empezar un párrafo. Cerramos la etiqueta para el párrafo. También cerramos la etiqueta para el párrafo. Aquí vamos a abrir una etiqueta para dar énfasis. Aquí la vamos a cerrar también. Aquí la cerramos también. Veamos, listo. Ahí y me falta organizar estas filas. Bueno, para empezar necesito yo colocar el encabezado. Result más igual, entre comillas, table row. Cierro el table row. Aquí adentro voy a colocar
el table header y cierro el table header. Voy a copiar este pedacito porque me sirve para colocarlo 3 veces. Y en principio necesito colocar el mismo orden de table header que había colocado en la prueba. Entonces voy a colocar play. Es más, me voy a copiar este pedacito porque este está quemado. Listo, ahí está. Play, sits y coasts. Aquí voy a colocar el table row. Table row. Yo voy a separarlo un poquito. Colocar el table row tal como aparece en la prueba automatizada. Table row. Listo. Y cierra con el table row y \n. Perfecto. Después de hacer esto, entonces vamos a colocar cada uno de los elementos uno por uno en el orden que aparece acá. Primero aparece el nombre, luego aparece el número de asientos y luego aparece el costo. Entonces voy a colocarlo de esa misma manera. Result más igual table data / table data. Verlo 3 veces. Aquí primero aparecía el nombre, al final aparecía el costo y aquí aparecían los asientos, la audiencia. Compilamos, corremos las pruebas, veamos cómo pasa. Las pruebas siguen sin pasar. ¿Por qué no funciona? Vamos a revisar. Me dice que, bueno, al parecer le falta un \n en este punto. Coma nu y observa que las pruebas pasaron correctamente. Entonces, hasta el momento estamos simplemente creando el HTML Build Renderer. Tenemos un Play Build Renderer y ahora de qué manera conectamos los dos. Para ello tendríamos que hacerlo en el Build Printer. Antes de avanzar, quiero que hagamos una pausa en este punto, una pausa activa. Y esta pausa activa la quiero utilizar para decirte que si te ha gustado el contenido, me gustaría muchísimo que me pudieras apoyar. ¿Cómo? A través de dándole un pulgar hacia arriba, compartiendo este material, también a través de una donación al canal. Y por último, aquí debajo en la descripción de este video tengo un par de enlaces a un par de formularios donde podrías retroalimentarme y de esta forma yo sabré cómo mejorar estos videos. Mi objetivo es poderte traer contenido de calidad, siempre gratuito y que sea lo más pertinente posible. Si no es pertinente, pues no estoy haciendo absolutamente nada. Por esa razón es que me sirve mucho la retroalimentación que me das. Si te tomas unos minutos, te lo agradecería un montón. Por otro lado, también estoy trabajando en un material que sería de pago y me gustaría mucho saber si este te interesa. Por esa razón es que estos formularios también tienen un espacecito para que me comentes qué tipo de material de pago te gustaría o crees que podrías también comprarme y está relacionado con estos temas. No voy a dejar de hacer material gratuito, voy a seguir subiendo material gratuito, sin embargo también quiero agregar una parte de material de pago. Entonces te agradecería mucho si me pudieras apoyar de estas formas. Volvamos aquí al código rápidamente y por este lado resulta que ya tenemos nuestro Play Build Renderer y nuestro HTML Build Renderer. Y en este caso pues digamos que una estrategia que a mí se me ocurre para poder lidiar con este cambio, o sea, porque mira que ahorita el Default Build Printer está acoplado con el Plain Build Renderer, pero nosotros necesitamos crear una fábrica, algo parecido a esto, como un Build Render Factory. Este Build Render Factory tendrá un método que se llame como create que me retorne un Build Renderer. En principio, vamos a crear aquí vamos a crear un protocolo para el Build Renderer Factory y la clase que y el método que va a tener será este create. Por lo tanto, tendríamos una implementación de una fábrica abstracta.
donde tengo yo en el protocolo la definición del método abstracto y luego yo tendré unas implementaciones concretas. Tendríamos este HTML Build Renderer Factory. En ambos casos, el Plain Build Renderer Factory va a retornarme un Plain Build Renderer. Como ves, requiere un build, así que vamos a tener que pasarle un build. Vamos a copiarnos este pedacito, lo voy a pegar acá, lo pego aquí y aquí voy a colocar el HTML Build Renderer. Listo. En principio esta sería una estrategia. De modo que yo acá en el Default Build Printer, yo requiero el Invoice y el Play Resolver para llamar el Default Build Calculator. Y al mismo tiempo voy a requerir mi Build Renderer Factory. Vamos a crear aquí el Build Renderer Factory. Después de que hago esto, pues voy a tener que modificar el constructor. Probablemente te estés preguntando qué están pasando con las pruebas, pero yo quiero precisamente hacer esto a propósito para demostrarte un aspecto a continuación. Voy a crear aquí la variable instancia build renderer factory, se lo inyecto por constructor, aquí inicializo este build renderer factory y en lugar de crear la instancia en este punto, voy a llamar aquí renderer igual build renderer factory.create will build y aquí voy a llamar a renderer.render. Después de que hago esto, en principio tendría que modificar la fábrica de este Build Printer Factory, ¿cierto? En principio tendríamos dos métodos, pero antes que avancemos, compilemos y corremos las pruebas. Observemos una cosa. Aquí el Build Printer Factory no ha cambiado. Perdón, bueno, sí, el Build Printer Factory no ha cambiado, pero observa que las pruebas automatizadas no se dañaron. ¿Por qué no se dañaron si nosotros habíamos dicho que tendríamos que hacer? O sea, esto fue un cambio de firma en el Build Printer. ¿Dónde está mi default Build Printer? Está acá. Cambiamos la firma del default Build Printer. Vamos a revisar entonces en la fábrica lo que me está pidiendo es que le cree yo cierto Build Render Factory. Vamos a crear aquí un Render Factory. Vamos a crear el plain Build Render Factory. Y vamos a pasárselo por acá. Render Factory. Vamos a ver. Build Render Factory. Ah, claro, por supuesto. Es que me hace falta que conformen ambos el protocolo. Command U. Vamos a ver qué está diciendo aquí. Ah, aquí por primera vez se me estalló. Y es que esta prueba es la que yo quería que se reventara. Vamos a ver. Build Render Factory. En este caso vamos a crearle una instancia falseada del Build Renderer Factory. Build Render Factory. Aquí vamos a crear nuestro fake. Refactoring de Martin Fowler. Este es testable import. Y vamos a crear fake build renderer factory, que es un build renderer factory. Esto va a tener un método que se llama create. Y simplemente me va a retornar un build renderer. Vamos a crear nuestro fake build renderer de tipo build renderer. Tiene un método render. Retorna el resultado. Bien, ahora vamos entonces a retornar nuestro fake build renderer.
Tendría que ser var, command U, compilamos, cargamos las pruebas y bueno, está fallando porque hace falta que le inyectemos aquí el build renderer factory. Fake build renderer factory. Build renderer factory igual nil. Hasta tiene que ser de inicialización tardía. Compilamos, corremos las pruebas, esperamos unos segundos y listo. Entonces observa que aquí el trabajo que estoy haciendo es muy reactivo. Se me está estallando y voy a tener que resolver esta refactorización resolviendo estalle por estalle. Voy a ir mirando, en este punto se revienta, sí, voy, cambio el punto donde se revienta. Luego otra vez corro las pruebas y espero, aquí se me revienta otra vez, vuelvo y corrijo el punto donde se revienta en este punto. En este caso, el build renderer factory está esperando que yo le pase un build renderer, lo que implica que el build printer test aquí está esperando que yo le pase un renderer. Voy a pasarlo por aquí. Private var build renderer. De tipo fake build renderer. Build renderer factory. Punto renderer igual build renderer. Y el build renderer va a ser igual a nil. Vamos a volver a ejecutar las pruebas automatizadas. Esperamos un momento hasta que vuelvan a correr las pruebas automatizadas. Ahí compiló. Esperemos un momento a ver si pasan las pruebas. Y las pruebas siguen sin pasar. Como puedes ver, esta aproximación en lo personal a mí no me gusta porque es reactiva. Si hacemos los cambios de producción primero antes de los cambios de las pruebas, se sale un poco de mi control. Yo no sé qué es lo que estoy modificando. A pesar de que parece muy intuitivo que primero agreguemos el código de pruebas. Por ejemplo, mira que aquí yo me sentía muy cómodo, muy cómodo creando la fábrica para el build renderer, que fue en el default build printer, si no me equivoco. Yo creé las fábricas aquí rápidamente. Voy a crear aquí el archivo para el build renderer factory y listo. Digamos que yo me sentí muy cómodo creando estos nuevos archivos, pero sí, Luis David, y ahora que empiezas a compilar y correr las pruebas, pues te toca venir y reparar en un punto, reparar en otro, y la sensación personal que yo me llevo es que yo no estoy tan seguro, yo no me siento tan confiado del trabajo que estoy haciendo. ¿No sentiste así? En las sesiones pasadas lo que hacíamos era primero modificábamos las pruebas y después modificábamos el código de producción. Esta aproximación es más segura, nos trae más confianza. Puede ser que no traiga mucha diferencia, pero te invito a que lo experimentes. Revísalo como lo acabo de mostrar yo. Voy a tomar un poco de tiempo tras bambalinas para terminar de solucionar las pruebas. Ya vuelvo acá para que terminemos la sesión. Listo, rápidamente. Para arreglar las pruebas automatizadas, lo que hice fue, en lugar de depender de una versión falseada del Build Render Factory y a empezar a organizar todas sus dependencias, pues hice una instancia del Plain Build Render Factory porque los stubs que están aquí dentro del Build Printer Test requerían el Build Renderer Factory plano. No requeríamos el HTML sino el plano. Después de hacer esto, observemos un aspecto especial y es que dentro del Build Printer Factory pues ya vamos a tener una distinción entre el create del plano y el otro create que es con HTML. Entonces, ojo, aquí las pruebas automatizadas, hagamos la observación de primero invocar esta fábrica cuando lo vayamos a hacer de forma de prueba de integración. Invoquemos la fábrica directamente y modifiquemos primero la prueba automatizada. Esta es mi prueba automatizada de integración. Para el Build Printer Test, no. En este caso lo que queremos probar es el plain Build Printer Test. Build Printer Test. Vamos a incluir este comentario.
Vamos a renombrar. Y en este punto, pues en lugar de crear directamente este default build printer, pues vamos a hacerlo a través de la fábrica. Vamos a hacerlo de esta forma. Build Printer Factory, le vamos a pasar el invoice que tenemos acá. En principio, el Play Repository que estamos aquí creando con estas obras, vamos a ver, en principio tendría que ser idéntico al que estábamos creando en la fábrica. Listo, entonces en principio ya no necesitamos estos plays porque ya no vamos a tener ningún Play Repository en este punto. No vamos a tener de hecho este llamado, sino que aquí en este punto vamos a llamar el método create dentro de esta fábrica. Obviamente nos falla porque la fábrica nos retorna cualquier build printer, no el default build printer, así que vamos a borrarlo. Play repository no existe. Compilamos, corremos las pruebas, esperamos a ver qué pase y pasa correctamente. Observa que el invoice el invoice en esta prueba de integración es lo único que necesitamos porque aquí nuestra fábrica, el Build Printer Factory, pues ya estaba teniendo esta información. En otras palabras, estábamos duplicando esa información. Esto era importante que lo viéramos ahí porque quizás no era buena idea que estuviéramos copiando toda una base de datos que estuviera en producción, la estuviéramos también colocando en las pruebas. Vamos a crear nuestras pruebas para no el plain build printer, sino que vamos a hacer las pruebas para el HTML build printer. HTML build printer test. Vamos a llevárnoslo aquí al ladito. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá porque es bastante parecido, entonces quiero ahorrarme ese trabajo. Ahora vamos a pegar esto acá. ¿Y en qué lugar necesito yo modificar esto? Necesito invocarlo de esta manera. Bueno, lo primero es que el expected output por ahora lo vamos a dejar vacío, porque nos vamos a apoyar de cómo funcionan las pruebas de caracterización. Y en este punto, en lugar de que exista un método create, vamos a modificar esto y es más bien create plain printer. Create plain, más bien, vamos a ponerlo así, create plain printer. Sí, vamos a colocarlo así. Este va a ser plano y este va a ser de HTML. Compilamos, corremos las pruebas. Obviamente no funciona porque estos métodos no existen. Vamos a crearlos por acá. Este tiene el create plain printer y este tiene el create HTML printer. Donde este sujeto lo que está esperando crear aquí es un HTML build printer, build render factory. Compilamos, corremos las pruebas, vamos a ver. Ah, este no existe, este create. Claro, y es que la fábrica ya no tiene ningún create. Y la fábrica per se va a tener dos métodos. Va a tener el create y va a tener el create plain y el create HTML. Create plain printer y el create HTML. Vamos a ver, este debería retornar some default build printer, sí. Compilamos, corremos las pruebas, veamos si funciona. Listo, aquí se me está reventando esta línea, pero es porque yo había optado por la aproximación de una prueba de caracterización. Entonces ya después de que copie este código, coloquémoslo acá, ahora las pruebas sí funcionan. Entonces observa que es importante que cuando tratemos de pruebas de caracterización, o más bien cuando tratemos de pruebas de integración de nuestro sistema, pues hagamos la prueba a través del punto de entrada de mi sistema. Yo no creo instancias de default build printer cuando hablo pues de un cliente. No, se accede a través de esta fábrica. Entonces digamos que esta fábrica ya sería pública. Y estos métodos asimismo también serían públicos. Algo por el estilo. El invoice también sería público. Este es nuestro punto de acceso.
Por lo tanto, cuando haga las pruebas de integración, busco hacer que la prueba acceda a través de ese punto de entrada, en este caso a través del Build Printer Factory. Y aquí hago una anotación más, y es que yo saqué este resultado a partir de lo que viene siendo una prueba de caracterización. Yo aquí voy a ir cerrando, ya no quiero extenderme más. Algo que quiero que quede claro es que quiero que observes la diferencia entre cómo se siente hacer este desarrollo con primero escribiendo las pruebas y luego modificando el código de producción versus escribir primero el código de producción y luego las pruebas. Personalmente yo me siento muy incómodo y por esa razón es que prefiero yo hacer este tipo de trabajos con la aproximación de TDD. Y es esto lo que estoy tratando de motivar o impulsar a través de esta serie de videos. Claro que lo podemos hacer sin pruebas automatizadas y con el código de producción y nada más, pero a mí me parece que es muy desordenado y reactivo y me genera una carga mental, un estrés y tratar de solucionar los problemas, los daños que yo causé. Prefiero que sean daños controlados, que sean daños que yo mismo haya propagado. Entonces, quiero que vayamos dejando hasta este punto. Por favor, si tienes alguna duda, inquietud, comentario, sugerencia, escríbelo aquí debajo en los comentarios de este video, que yo trataré de responderlo tan pronto como me sea posible. Y no siendo más, te voy a dejar un enlace al próximo video de esta serie, un enlace a la serie de refactoring, un botón para que te suscribas en caso de que no te hayas suscrito y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar acá.